10 minutos. 8-10 minutos. ADN. Ya hemos estado conversando, decíamos más temprano, ocupando un término muy coloquial, ¿no? Que el gobierno puso toda la carne a la parrilla en esta semana post-elecciones. Hablábamos de este informe final del pacto fiscal, pero además de las indicaciones a la reforma previsional. Dos de las reformas estructurales del programa de este gobierno. Hablamos de la reforma previsional, de algo más también con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que ya está al teléfono de ADN hoy. Ministra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Paula y Mauricio, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, ministra? Gracias Igualmente. a usted. Ministra, partamos por lo más general para ya ir entrando después en el detalle, porque usted lo había planteado en octubre y usted había hablado de avanzar en la reforma previsional en un escenario post-plebiscito, ¿no? En términos concretos, por el clima electoral, por todo lo que significa una campaña electoral. Pero ¿por qué el gobierno decide y elige este momento para avanzar con estas indicaciones? ¿Cuál es el objetivo de la moneda? Porque la reacción inmediata de la derecha fue de rechazo, por lo pronto, a la cotización del 6% y su nueva distribución. Sí, bueno, esa ha sido parte de la actitud que ha habido permanentemente puesta en la discusión durante el último año por parte de la oposición. Lo hacemos, Paula, porque el proyecto de ley lleva más de un año tramitándose, está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que preside el diputado Juan Santana, fue aprobado en general durante este verano, pero estuvimos todo el año tratando de ver alternativas que pudieran, cierto, en cada uno de los sectores que hay en el Congreso, tener cierta adhesión. Y hay elementos que se han recogido en la propuesta de indicaciones que buscan hacerse cargo tanto de críticas como de sugerencias, de propuestas alternativas que se han hecho. Sin duda, la distribución del 6% sigue estando al centro de la discusión, pero a nosotros nos parece que es tiempo también de tomar definiciones, porque si esto no se indica y la discusión sigue prolongándose sin ceder por parte de la oposición, la verdad es que no vemos cómo podríamos llegar a un acuerdo. En vez de ceder y juntarnos un poquito más hacia el centro, lo que se ha ido extensionando esto desde la oposición más hacia la derecha, ¿no? Entonces, en realidad, como todos decimos que queremos mejorar las pensiones, creemos que al colocar las indicaciones se pueda a lo mejor potenciar un acuerdo que nos pueda permitir a todos poner por delante a las personas, a los pensionados de Chile. ¿Sobre la base de qué, ministra? Porque, insisto, a la oposición y es una política, es una conducta que usted dice se ha sostenido en el tiempo. ¿Qué podría cambiar ahora cuando ya han rechazado en una primera instancia parte de lo que el gobierno ha planteado? Más allá de esta necesidad que usted dice ya, de pongamos sobre la mesa, tomemos definiciones, cada uno dice que hay que mejorar las pensiones, bueno, veamos cómo. ¿Qué podría ser distinto en esta oportunidad, pensando además que en esta etapa legislativa, en lo que queda del año queda tan poco y en enero también? En primer lugar, en base a que tenemos un objetivo común. Y ese objetivo común es mejorar las pensiones, y eso no es menor. Hoy día tenemos una ventana de oportunidad, Paula, que se produce entre este plebiscito que terminó y una próxima elección municipal que viene, y este es el tiempo para tomar ese acuerdo. El otro día el diputado Alberto Undurraga decía, se abre la temporada de acuerdos, y la verdad es que no puedo estar más contenta con él, ¿no? Porque efectivamente cuando se acerque el próximo periodo eleccionario, nuevamente el clima político se tensiona, y eso es una realidad. Entonces, hay aquí primero un objetivo común. No me cabe duda a mí que hay mucha convencimiento, digamos, conocimiento además de que en Chile las pensiones tienen que subir, y no solamente en el oficialismo, también en la oposición. Y en segundo lugar, porque este es el momento. Luego viene otra elección y, como señalaba, el clima se va a tensionar nuevamente. Pero en tercer lugar, además, Paula, porque el proyecto objetivamente se hace cargo de muchos de los temas que la oposición ha planteado. Por ejemplo, se eliminan las cuentas nacionales. Ya no se deroga el DL 3500. El seguro social, que era un 6%, ahora pasa a ser un 3%. El actor público que iba a participar en la administración de los fondos, que era el Instituto de Previsión Social, y que hace esto todos los días con las antiguas cajas, con el pilar solidario, bueno, la derecha no quería que estuviera el Estado ahí, se va a licitar a privado. Entonces hay varios elementos que se han recogido. Se nos pidió también fortalecer el mercado laboral, por eso viene el tema de esa lacuna y empleo para las mujeres. Entonces hay un esfuerzo que se estaba haciendo del gobierno. Yo creo que aunque algunas declaraciones a veces son un poquito altisonantes,
voy viendo ciertas luces de apertura que creo que pueden contribuir para que los pensionados puedan mejorar su calidad de vida. En una respuesta anterior, ahí usted, ministra, decía, si no se indica esto, es decir, si no se envían todas estas indicaciones ahora, vamos a seguir en la misma y sin resolver esta situación. Entonces, la idea es que se propone así, pero con la disposición a que al discutirse las indicaciones pueden surgir otros cambios todavía y votarse en una de esas al final de una manera diferente. ¿Está abierto el Ejecutivo a eso? ¿Sabe, Mauricio? El único punto que me gustaría a mí, de lo que usted me pregunta, dejar sumamente claro, es que si algún sector espera que el seguro social sea incluso menor que el 3%, nosotros no le vamos a poder entregar a los pensionados actuales y futuros una garantía por año cotizado equivalente a 0,1 UF, es decir, cada 10 años cotizado una UF. Por tanto, yo creo que uno tendría que evaluar entonces si no hemos demorado 10 años en hacer una reforma y esa reforma finalmente, en vez de entregar un piso mínimo como una UF cada 10 años cotizado, entrega 2.000 pesos o 3.000 pesos, tendría que evaluar entonces para qué estamos todos los que estamos en política. Ya, entonces los demás elementos, sí. Hay mejoras que se han recogido, pero estamos siempre abiertos a poder mejorar otras cosas. Ya. Las buenas ideas siempre son bienvenidas. Ya, lo que pasa es que, a ver, primero una pregunta aquí política, entonces derivada de lo anterior, en la línea de lo que Paula primero le inquiría. ¿No se corre el riesgo de que nos encontremos en un escenario en que los acuerdos no se logren si es que las posiciones se mantienen muy duras? Y que finalmente el gobierno y usted misma terminen diciendo, bueno, lo intentamos, pero no nos aprobaron la reforma, pero lo intentamos, y esa sea como la bandera para el futuro, pero nos quedemos sin reforma. Sí, mire, el contrafactual de eso, es decir, no ingresar la indicación y seguir conversando, es que tampoco tenemos acuerdo, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que desde el gobierno y en particular desde la cartera en la cual me ha tocado esta responsabilidad que me encomendó el presidente Boric, hemos demostrado con hechos concretos nuestra voluntad de control de acuerdos. O sea, hoy día mismo el presidente de la República va a promulgar la ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar que salió con unanimidad al Congreso. Ajá. La semana pasada salimos con el convenio de seguridad minera que está desde 1995 pendiente. Sí, ya antes tuvieron las 40 horas y demás. Pero ministra, entonces, que hay un punto... hay una voluntad real, porque sabemos cómo vive la gente, Mauricio. Si ese es el problema, que todos hablamos harto de los puntos políticos, pero bien poco hablamos de cómo vive la gente. Ministra, usted nos acaba de dar ahí como una clave para preguntarle. Usted nos dice los 3 puntos a seguridad social, no sé si ponerle el adjetivo intransable, porque a veces esas palabras más complican no sirven mucho. No sirven mucho, pero son una encarecida meta del gobierno plasmar y lograr esos 3 puntos adicionales para solidaridad, para un componente social. Pero los otros 3 puntos son el conflicto, porque la novedad en esta propuesta del 6% está en este 1% que usted ya destacó, que iría para fortalecer el empleo femenino y compensar esa parte que es una gran falencia de nuestro mercado laboral finalmente. Sí. Pero el punto está ahí, porque para la oposición esto sigue siendo un 4-2, en el sentido de que no solo están los 3 puntos para el seguro social, sino está este punto para el tema de las mujeres, que también es solidaridad, y usted misma anoche en otra entrevista decía, eso también es parte de lo conceptual de la seguridad social. En el entendido que no va a la capitalización individual. En ese entendido, y porque a capitalización individual solo van 2 puntos, y siguen yendo 2 puntos, igual como ya era la última propuesta del gobierno, que ya era una concesión porque habían partido con otro esquema. En fin, pero esos 2 puntos siguen siendo los mismos 2 puntos para capitalización individual, y según algunos advertían ayer tarde, con una complicación más ahora que se sumó, que es esto de que esos 2 puntos se dividen en un 30% como para prorratarse 70-30, ¿no es cierto? 30 intergeneracional. Entonces no son los 2 puntos íntegros para cada cuenta individual tal cual directa. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que aquí, Mario, es que usted me hizo muchas preguntas. No, es que en el fondo es una. En el fondo vamos a que sigue siendo un 4-2, pero si se mantienen los 3 a seguro social, ese punto para el tema de las mujeres de pronto pudiera volver a anclarse más bien al pacto fiscal y dejar 3 puntos para capitalización individual, que es lo que el centro también estaba proponiendo. Usted misma lo dijo al pasar por ahí.
Mire, hay una discusión hoy día sobre ese tema. Yo creo que vamos a ver cuáles son las opiniones, pero aquí lo que hay que tener claro es que el problema de las mujeres es realmente dramático, o sea, no es algo teórico. En septiembre, por ejemplo, el dato de las últimas pensionadas de ese mes, se pensionaron la mitad de ellas con 48.000 pesos de su pensión autofinanciada. Entonces, como hablamos tanto de la formalidad en el empleo, pero tienen PGU, ¿no? Que queremos, igual que los hombres. Uh-huh. Ese es el punto, tienen PGU igual que los hombres, pero su pensión autofinanciada tiene una brecha como del 60%, entonces, diciendo que la de los hombres ya es baja. Entonces, hablamos harto de mercado laboral, de formalidad, de empleo de mujeres, incluso la misma AFP dicen que esto es por la laguna, entonces hay que tomar medidas en ese sentido. Si no hay disposición para que se equiparen, porque con el 1% lo que se hace es salacuna, pero además se compensan las diferencias por expectativas de vida de las mujeres. Que solo déjeme decirle que no es porque este fenómeno no se produce porque las mujeres se jubilen antes, sino que incluso jubilándose a la misma edad del hombre, su pensión es más baja. Es que yo creo que nadie pone en duda eso, ministra, si la duda va por el lado de dónde se financia eso, si con encargo a la cotización de los trabajadores o si con cargo a impuestos generales. Claro, lo que pasa es que esto es como un loops en el cual se plantea, ¿cierto?, que algunas cosas se financian con impuestos y cuando se plantea que los impuestos suban, se niegan a la idea de que aquello ocurra. Cuando luego se plantea que se haga con cotización, se vuelve de nuevo entonces que esto se haga con impuestos y sigue la serie de palabras o de hechos ocurriendo de la misma forma. Entonces, creemos que si nosotros encontramos buenos mecanismos, ayer el ministro de Hacienda presentó el pacto fiscal, nosotros hemos presentado las indicaciones, si hay alternativas que alguien quisiera proponer, el Ejecutivo ha estado abierto todo este tiempo a la conversación, pero tiene que tener una línea en la cual estos temas se unan, porque si no parecen excusas. Y eso es complejo, porque la ciudadanía ha dado señales de que quiere acuerdo y de que está un poquito aburrida de esta rencilla, ¿no? Necesitamos soluciones. Entonces, seguramente en los próximos días, si hay alguna disposición a que alguno de estos componentes vaya por otro lado de financiamiento, uno podría poner la atención a aquello, pero eso tiene que ser después consistente con la decisión que se tome en el pacto fiscal. De acuerdo. Ya, pero mire, ahí nos dibujó sí, claro, un escenario posible. Oiga, ministra, y en ese mismo escenario... Perdone, Paula, sí. Que ayer el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, decía que avancemos en las cosas en las que hay acuerdo, en esa misma lógica, ¿no? Entonces proponía avanzar ahora en aprobar los 3 puntos de cotización adicional a las cuentas individuales y que el destino de los otros 3 puntos lo resuelvan el próximo gobierno y el próximo Congreso. ¿El gobierno estaría dispuesto a avanzar en una línea parecida? Entiendo que eso incluía salacuna. Sí, claro. Por lo menos, claro. Entonces, mire, uno puede mirarlo desde 2 puntos de vista. O sea, el primero de ellos, que es el vaso medio vacío, esta propuesta no soluciona en nada la situación de los actuales jubilados. Porque cuando los 3 puntos, 6 puntos, 2 puntos van a capitalización individual, esto produce un ahorro acumulado en el tiempo. Y, por ejemplo, no solo las personas que hoy día están jubiladas no alcanzarían a subir sus pensiones, sino que una mujer que hoy día tiene 39 años no alcanzaría a juntar una UEF antes de pensionarse. Se demoraría 21 años una mujer de 39 años. Y un hombre de 49 años se demora 16 años para llegar a juntar una UEF. Entonces, esto no es un tema de posición política de este Congreso o el otro, el gobierno, la oposición, sino que cuál es el resultado que se espera de la reforma. Ahora, por otro lado, si uno mira el vaso medio lleno, dice, bueno, si hay disposición para aumentar el ahorro previsional y para pagar salacún y compensación de tabla, ya tenemos la mitad del problema, ¿cierto?, más o menos despejado. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es si queremos o no que las pensiones suban ahora, si queremos o no que eso ocurra. Para que eso ocurra, las pensiones se financian por 2 vías, impuestos y cotizaciones. Y el riesgo de seguir subiendo solo por impuestos, que quiero decir además que la derecha se negó a discutir la idea de legislar la reforma tributaria en su momento, es que cuando las pensiones suben por ahí, las personas que cotizan y que siguen teniendo muy bajas pensiones, sienten que su cotización no vale la pena.
Hay un Entonces, desincentivo hay ahí al ahorro también. a la formalidad, al ahorro, a la cotización. Entonces, por eso hay que ir por los dos lados, ¿me entiende? Por eso está el tema de la PGU, para subirla a 250.000 pesos por el pacto fiscal, y por eso esperamos poder ir por el lado contributivo a hacer lo que se hace en los demás países, que los empleadores también aportan, que se suban con gradualidad, que va a tener algo de solidaridad, algo, y van a tener una garantía. Pero si alguien lo quiere mirar desde el punto de vista estrictamente económico y de su bolsillo, así, ¿cómo va la persona ahí? La verdad es que la gran mayoría, sobre todo la gran mayoría y en particular todas las mujeres, siempre el seguro social les es más conveniente por la mecánica que tiene la modalidad del ahorro. Entonces, nosotros esperamos que estos días que vienen, pasada un poquito la atención del plebiscito, ojalá podamos llegar a un acuerdo. Sería una buena noticia iniciar el próximo año con un buen acuerdo por Chile. Ministra, hay mil cosas que nos gustaría preguntarles porque en la definición de las indicaciones hay un montón de capítulos ahí que es interesante dilucidar, pero vamos a alcanzar a abordar tal vez uno o dos más nomás. Uno de ellos es lo que dice relación con la industria, con la estructura de la industria. Usted destacaba al iniciar que no se propone ya derogar el decreto ley 3.500 que dio origen al sistema del año 81, pero sí se propone terminar con las AFP y generar este nuevo tipo de instituciones, estos inversores privados de pensiones y también un inversor público de pensiones, el IPP y el IP se llamarían, ¿no es cierto? Claro. Pero y donde no solo estarían eventualmente las AFP actuales, pero se tendrían que reconvertir, primera pregunta, y segundo, usted decía que pueden entrar otros actores como incluso cooperativas. ¿Cómo se imagina usted esa industria? Si se abren estas puertas a otros actores, ¿qué tipo de instituciones serían? ¿Cuántas podría haber compitiendo en el mercado por las pensiones de los afiliados? Sí, la idea es poder promover una competencia, ¿cierto?, en el cual haya más actores que tengan a la vez producto del sistema. Todos estos temas son bien técnicos, pero lo que aquí se busca básicamente, Mauricio, es un cambio en el cual las rentabilidades de los fondos previsionales mejoren, las comisiones bajen y esa disminución de las comisiones se destine a mayor ahorro previsional. Por eso, en realidad, la capitalización individual, que hoy día es un 10, que se va a fortalecer con un 2, va a quedar en un 12,5, porque ese 0,5 viene de la disminución de comisiones. Y lo que nos ¿Y eso es porque se va a fijar la comisión por sobre el fondo y ya no ahora sobre cotización? Mayor competencia, es una mayor competencia, claro. Lo que pasa es que en Chile tenemos pocos actores en la industria previsional, por distintas razones, ¿no? Y hoy día lo que se hace es separar esto en dos grandes funciones. Uno, el administrador de las cuentas, que como ha señalado, el gobierno proponía que fuera una entidad pública, el IPS, como se hace en muchos países, y como el mismo IPS lo hace con las cuentas de las antiguas cajas, del Pilar Solidario. Pero bueno, la derecha, por distintas razones que no quiero calificar porque no me corresponde, ha señalado que prefiere que haya participación de privados, y nosotros tenemos acá un modelo en el cual está la administradora de los fondos del seguro de cesantía, que se hizo a través de una licitación. Entonces se recoge esta misma idea ese mismo en el modelo de ley. Que es un ente, en el fondo, que es una sociedad anónima, pero centralizada. Regulada, claro, que centraliza, porque al centralizar se produce disminución de costos, de comisiones, economías de escala. Entonces, todo esto que se levantaba como fake news, que era el riesgo de la estatización, que no hay por dónde seguir diciendo aquello. Y digo como fake news porque si usted ve, Capredena está en el Estado, DIPRECA está en el Estado, son instituciones públicas y nadie le ha quitado sus pensiones a los militares, a los carabineros, ¿no? El IPS también está en el Estado. Son temas distintos, enfoques de los que consideran que las pensiones son temas entre privados y los que consideran que las pensiones son temas de derechos sociales, de la seguridad social. Pero como la idea es que esta reforma salga, el gobierno ha cedido. El tema es que ahora esperamos que la oposición se da. Ahora, los inversores que se van a dedicar al giro exclusivo de poder rentabilizar los fondos previsionales bajo un esquema que pasa, ¿cierto?, de comisiones por flujo a saldo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez que a mí me cobre la comisión todos los meses en el sueldo, va a depender de cómo le vaya a mi fondo. Entonces así el inversor va a tener el interés de que mi fondo le vaya bien, porque cuando al fondo le vaya bien, a él también le va a ir bien. Y a la inversa, ¿no? Entonces hay varios cambios que lo que buscan es poder primero profundizar el ahorro previsional,
recuperar además el mercado de capitales más rápidamente, la profundidad del mercado de capitales más rápidamente, que tuvo su impacto con los retiros, poder además rentabilizar los ahorros previsionales y todo esto en mira a pagar mejores pensiones. Uh-huh. Ya, pues va a ser interesante seguir esa discusión. Ahí, como es más técnico, me imagino también cuesta cuesta encontrar opiniones más afinadas, incluso en la oposición sobre esto. Ahí Sí. de pronto ve que haya más camino allanado, ¿o no? Porque Yo creo que en esos temas sí. ¿sí? Más que en el tema de los 6 puntos. puntos, que es donde más ruido hay. Claro, lo que pasa es que a veces esto se construye mucho de consignas, pero hay temas en los cuales hemos estado conversando, hay ciertos sentidos comunes compartidos, digamos, quien puede poner en discusión que, por ejemplo, esta indignación ciudadana en torno a cuando los fondos les va súper mal, pero a la AFP le sigue viendo súper bien, igual los afiliados tienen que seguir pagando. Entonces, es una cuestión así como bien transversal. Yo creo que nadie quiere que una cosa así siga pasando. Todos queremos que al menos haya un sentido en el cual estén todos los incentivos alineados. Entonces, hay cosas que yo creo que se van a poder despejar, pero sin duda el tema del 6 tiene su discusión pendiente, pero me quedo con las palabras que han dicho algunos actores de la política. Si compartimos un mismo objetivo, es nuestro deber tratar de buscar ese acuerdo. Así que yo creo que nuestro país vive días clave en los próximos días. Ojalá lo logremos. Ministra del Trabajo, Janet Jara, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y buen día. Ministra, felicidades Gracias. esta Navidad. 8.